Muy bien, empezamos a grabar. Así que bienvenidos. Probablemente pues en vivo acá tenemos a una persona y probablemente tengamos una o dos más, ya que pues es la primera sesión, el primer episodio que vamos a grabar de este podcast. Y ya voy a ir contando un poco de qué se trata. Este es un episodio de lanzamiento, pero a medida que avancemos se va a poner esto súper, súper bueno. Así que nada, primero a las personas que están escuchando por primera vez este episodio, este podcast, sumamente agradecido de que estén por acá, de que le hayan dado clic a reproducir, sea video, sea audio, sea en el formato que sea donde sea. Mi nombre es Javier Miranda. Tal vez te has enterado porque ya eres un alumno mío, amigo de un amigo, referido de un amigo o algo así. Entonces, pues esa siempre es la primera comunidad que uno crea, ¿no? Con los conocidos, con los amigos, y luego pues se expande. La intención de este episodio básicamente es explicar qué vamos a hacer en todo este podcast de aquí en adelante, que por ahora, como siempre digo, va a ser gratuito y con muchísimo valor, muchísimas cosas que se pueden aprender de Internet. Voy a empezar un poco con la historia y de dónde viene todo esto. Mira, en el 2020, como todo el mundo, nos fuimos a encerrar, ¿no? Nos encerramos por culpa del COVID, por la pandemia. Antes de eso, yo trabajaba siempre en presencial, como hago coaching, hago terapia y todo el tema de hipnosis y cosas parecidas. Siempre, 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 siempre eh, pensé, no, hacer coaching, hacer terapia y todas estas cosas en virtual, en digital, eso jamás, eso no tiene sentido, eso no se puede, eso está mal. Bueno, era un sacrilegio en mi cabeza atender a una persona, atender sus emociones desde la virtualidad. Pero bueno, nos encerramos y no había otra manera de trabajar y había que trabajar. Entonces comencé a atender a las personas de forma virtual. Incluso comencé a atender gente gratis porque pues había muchísima ansiedad, muchos problemas y me di cuenta que funcionaba, que se podía hacer. Pero comenzando a averiguar, a ver cómo se usan las herramientas y luego salió que Zoom, que Google Meets, que 500 cosas. Bueno, ahora los que son padres saben que hay un montón de cosas ahí para dar clases, para hacer las tareas, en fin. Los profesores también son un grupo de personas que se dieron muchísimo a la tarea de averiguar qué más hay en Internet durante el encierro. Pero una de las cosas que yo me encontré en Internet y de la que vamos a estar hablando en este podcast y de lo que se trata este podcast es de negocios online. Gente que gana dinero en Internet de forma honesta, que eso lo voy a recalcar muchísimo porque esto no se trata de, qué sé yo, pues no, descárgate la aplicación y gánate 5 centavos por cada video que ves o algo parecido, no. Esto se trata de montar un negocio, pero que funcione totalmente a través del Internet. Y durante este año he conocido a una cantidad de gente impresionante que se gana la vida en Internet, así como pues todos nos la ganábamos tal vez antes en presencial, con la enorme y hermosa diferencia de que no solo se ganan la vida, sino que se la ganan bien, ganan dinero y ganan mucho, ¿ok? Entonces, además que hay una mentalidad detrás, una cuestión de ser muy, muy inteligentes al trabajar y todo, pero el Internet se presta para una gran variedad de negocios en línea donde nadie te está pidiendo un título, saber que si tienes experiencia, que no, si no tienes experiencia. Lo que te están preguntando es, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Si puedes hacerlo y puedes mostrar resultados, probablemente puedas vender. Y aquí nos vamos a un tema que es importante, vender. Vender, tal vez antes para mí el boca a boca era suficiente en presencial, pero en línea, al abrirte a un mundo entero donde hay muchísimas personas en el mundo que no saben quién eres, tienes que adquirir esta habilidad de vender. Y entrándome un poquito en esa materia, esto yo lo aprendí hace muchos años de un amigo, de un colega que se llama Alfredo Pérez, ¿no? Él siempre ponía esta metáfora de cuando uno es pequeño, uno quiere ser dentista, doctor, abogado, ingeniero, periodista, bombero, hasta recogedor de basura. Pero a nadie se le ocurre decir yo quiero ser vendedor, porque es como,
como no. Es más, el término vendedor tiene muy mala connotación en la gente. Si trabajas en ventas, probablemente ni le digas a nadie. Entonces, pero en realidad, saber vender es un requisito indispensable dentro de los negocios online y los emprendimientos. Si tú quieres emprender, no es simplemente saber hacer algo bien o hacer, manejar bien tu producto, tienes que saber vender y saber vender bien. Y esa es una de las dos cosas que vamos a estar aprendiendo en este podcast y en los correos que te voy a estar enviando cada lunes. Persuasión, ventas, comunicación, cómo acercarte a la gente, cómo comunicarte, cómo hablar a través de Internet, porque básicamente hay que escribir mucho cuando hablas en Internet. Y como probablemente al registrarte lo vistes, pues yo considero que soy bastante ignorante en el tema de negocios online. Apenas estoy arrancando con mis cosas, mi membresía, tengo un par de proyectos más. El podcast es uno de los proyectos online que estoy armando. Así que he decidido invitar a gente que sí que sabe sobre esto, que sí que sabe sobre negocios online, que lleva muchísimos años haciendo ventas, que lleva ya un tiempo ganando o facturando, no sé, 4,000, 8,000, 12,000 dólares, de forma honesta, ojo, sino que probablemente te pase lo que a mí me pasó al principio. Es como, a ver, esto suena como muy a vende humo o a una cosa de dónde voy a sacar esta cantidad de dinero o de dónde la sacas. Pero cuando te abres a la idea de que realmente hay un mundo entero que puede utilizar y consumir tu producto, es fantástico. Es fantástico. Realmente hay gente que gana muchísimo dinero haciendo cosas maravillosas. Eso sí, gente que es muy top, no solamente en su negocio, sino que con el producto o la idea de su negocio, ¿no? Y, y no solamente vender cosas, sino que mucha gente de la que yo sigo vende contenido sacado de sus cabezas. Vende correos electrónicos. Hay gente que tiene podcasts que son pagados. Hay gente a la que le pagan por escribir correos. Hay gente a la que le pagan y manda todos los meses una revista digital de 30 páginas y cobra 50 o 60 euros al mes. Entonces, maneras para ganar dinero hay un montón. Sí que hay que dedicarle tiempo, por supuesto. Este podcast, otra de las cosas que quiero que logre es que aterrice muy bien esta idea de que esto no es publico mi página hoy día o mi podcast hoy día y mañana me hago rico. Esto es trabajar, ser constante, hacer el esfuerzo, aprender, descubrir, dedicarle tiempo, pero tiene resultados, ¿ok? Entonces, algunas de las habilidades que he visto por ahí y, y ya me contarán en los comentarios o me mandarán un correo por allí y me dirán si estas palabras les suenan. El copywriting, que es la redacción de ventas, redacción persuasiva. Hacer SEO, que es el tema de posicionamiento, marketing, saber utilizar páginas web o el diseño mínimo, por ejemplo, con WordPress, automatizar herramientas, automatizar negocios, hacer email marketing, que es algo que yo hago en mi otra página, en la de Alquimia, tener lead magnets o regalos que atraigan a la gente para que incrementes tu lista, tu comunidad. Estas son algunas de las infinitas cosas que se pueden o que debes ir conociendo en el mundo online. Y no te preocupes que para todo esto vamos a tener invitados, vamos a tener a gente que sabe de esto, ¿ok? Entonces, em, por un lado, para ir dejando claro, porque esto es más como un episodio de introducción y que sepas de qué vamos a estar hablando en el futuro. Por un lado, negocios en línea, cómo montarlos, por dónde empezar, las diferentes opciones que hay. Hay carreras enteras, cosas que puedes aprender a hacer en línea y las aprendes desde tu casa. Algunas pues se pagan, pero siempre hay, abriendo YouTube y buscando en Google, hay 400 maneras de empezar a aprender y empezar a aplicar. Y por otro lado, persuasión, comunicación, ventas. Sin eso, tu negocio online no va a ir a ninguna parte, porque si, no sé, es como, para poner un ejemplo aterrizado a la realidad física, presencial. Si yo vendo comida,
y hago una comida espectacular, maravillosa, la mejor comida del mundo. Pero no le digo a nadie que estoy haciendo comida, pues nadie va a comprar. Entonces no les digo porque me da vergüenza, porque qué van a decir, qué van a pensar, este, o porque yo no sé vender, entonces tengo este miedo a acercarme a la gente, a hablar. Bueno, todas esas cosas definitivamente van a limitar un negocio en línea. La intención es que todas estas herramientas que te vaya ofreciendo vayan ayudándote a potenciar esas habilidades de negocios y esas habilidades de ventas y pues puedas monetizar, puedas empezar a trasladarte al mundo online. Ahora, la realidad de por qué hago esto es porque mucha de la información que yo he aprendido entre el 2020 y el 2021 viene de Europa, principalmente de España. Pero en Ecuador, que es de donde yo soy, sucede que, no sé, me da la impresión de que todavía estamos muy atrás en todo el desarrollo de negocios online. Es verdad que cada vez es creciente, pero, pero seguimos estando muy atrás. He conocido gente que tienen negocios bastante rentables y no utilizan redes sociales. O si acaso utilizan una. No es que están y tengo que publicar en TikTok y en Facebook y en Instagram y en LinkedIn y en Twitter. Si acaso escogen una y trabajan esa red social. Entonces, hay muchísimo, muchísimo por hacer, muchísimo por descubrir en el tema de los negocios digitales. Así que, ¿cómo funciona la dinámica? Probablemente eh, para las personas que me están escuchando, sea esto en vivo o grabado, si no te has registrado, hay una página de registro, un enlace que te voy a dejar para que puedas conectarte a las grabaciones del podcast en vivo. ¿Por qué esto es interesante? Porque cuando tengo un invitado, las preguntas que voy a leer a mis invitados van a ser las preguntas que hagan la gente que esté en vivo, a gente que esté conectada a la sesión en Zoom. Entonces, siempre voy a dejar un espacio al final de unos 10 o 15 minutos, depende de las preguntas y de la gente que llegue, para hacer preguntas. Entonces, estas preguntas van a ayudar muchísimo a que tu negocio pueda prosperar. Si ya tienes una idea, pues va a ayudarte un montón más. Y otra cosa que tiene al suscribirte es que todos los lunes voy a enviar un correo donde te voy a enseñar alguna estrategia de persuasión o voy a profundizar en algún tema que hayamos tocado con algún invitado, voy a darte ideas, un tip, alguna cosa que te pueda servir para hacer que puedas empezar un negocio en línea que sea rentable y que funcione. ¿Ok? Otra cosa, que lo dice mi página, esto no va a lo seguro. Los negocios en línea no son un soplar y hacer botellas, como dicen por acá. Esto tiene trabajo detrás, mucho trabajo detrás. A lo mejor tienes que lanzar 2 o 3 proyectos para que empieces a ver resultados. ¿Cuál es el asunto? Que tienes que elegir entre seguir donde estás o abrirte a la posibilidad de venderle al mundo entero con una idea mucho más efectiva. Una de las cosas, de las ventajas que yo le veo a los negocios online es que te libera mucho el tiempo. Al principio es verdad que tienes que dedicar una fuerte cantidad de tiempo al proyecto, pero cuando el proyecto arranca, cuando ya se mueve, prácticamente te liberas. Y no significa esto porque contrato 20 empleados. A lo mejor contratas a alguien, pero a lo mejor no. Hay un montón de herramientas de automatización donde con echarle un vistazo 10, 20 minutos al día, ya está. Yo conozco a alguien, bueno, varios, pero a alguien que se me viene ahora a la mente, que le dedica más o menos 1 hora de trabajo al día y factura muy buenos números. Me encantaría invitarlo más adelante, tal vez no va a ser tan al principio, pero ya nos enteraremos de cuánto esta persona está facturando si se da la oportunidad. Entonces, al suscribirte a este podcast y recibir obviamente las notificaciones para que puedas entrar a las sesiones que van a ser siempre los viernes y tentativamente a las 9 de la mañana. Probablemente pues por ahí, por un tema de horarios con gente que esté en otros países, a lo mejor lo tenga que mover a las 10 o a las 8 o alguna cosa así, pero vamos a tratar de estar grabando siempre en este rango horario cada semana
va a haber un nuevo episodio y, em, y nada, vas a recibir acceso a las entrevistas, vas a poder estar acá. Obviamente este episodio y todos los demás pues van a estar luego en Spotify, Google Podcast, iTunes y todo lo demás, en YouTube también, pero es interesante que puedas estar dentro y hacer preguntas. Creo que para mí eso es lo más valioso y lo que pretendo aportar con este podcast, ¿no? Porque a lo mejor estas personas a las que voy a entrevistar, si tú te pones a buscar en YouTube, ya hay otras personas que las han entrevistado, pero siempre va a ser interesante, o algo que a mí me pasa cuando veo una entrevista, es que yo digo, a mí me hubiera gustado preguntarle tal cosa. Y pues a veces no hay la oportunidad. Cuando las transmiten en YouTube, pues esa pregunta nunca llega a nadie, o en medio de una entrevista es difícil que abras YouTube para leer YouTube si estás grabando en vivo, pero acá vamos a tener un espacio más controlado dentro de Zoom donde esto va a ser posible. Así que esa es un poco la idea, esa es un poco la temática que va a tener este podcast. Esto simplemente era una primera sesión de presentación, de invitación. Por acá tenemos, para ir cerrando, tenemos a un invitado, que es David, un amigo, y eso es bueno, eso es bueno. Empezamos, tenemos ya una lista de suscriptores que va en crecimiento, que ahora la revisé antes de empezar el podcast, y tenemos un invitado en vivo. Así que eso es buena señal, es el primer episodio, no esperaba invitado cero, porque de todas maneras no le he contado aún a casi nadie del proyecto. Espero que esto ruede de manera orgánica, ¿no? Así que eh, creo que con eso queda todo dicho. Tengo por acá una hojita donde estoy revisando que no se me queden puntos fuera. Ya hablamos de que vamos a hablar de negocios online, de persuasión. Van a haber 2 correos a la semana, el lunes y el viernes. El lunes, el correo de contenido de persuasión. El viernes, el correo con el enlace para que te conectes y puedas hacer preguntas. ¿Ok? Eh, bien, con eso vamos a terminar. Vamos a dar un segundo por si David tiene alguna pregunta al respecto, que es la persona que se ha conectado hoy, que la puede escribir. Otra cosa que para las personas que se van a unir a suscribir, siempre las preguntas las vamos a recibir por escrito, ¿no? Por chat. Eso nos va a dar la ventaja de no interrumpir la grabación o no tener problemas de fondo. A veces pasa que hay ruidos, hay cosas. Para evitar todos esos problemas, em, siempre voy a leer los mensajes, ¿no? Siempre las preguntas van a ser recibidas vía texto dentro de Zoom mismo y pues se las voy a ir leyendo poco a poco a los invitados. Bien, con eso pues cerramos esta primera sesión. Probablemente cuando tengamos invitados sí que van a durar 1 hora. Eh, Hoy no, porque simplemente es una presentación. Así que espero verte en los próximos episodios donde vamos a estar invitando gente. La próxima semana, la próxima semana vamos a empezar por las ventas. Vamos a tener un invitado que es muy bueno haciendo ventas, así que vamos a empezar hablando de ventas. Me parece que eso es lo primordial. Si no, esto no va a arrancar a ningún lado. Hay que empezar a perderle el miedo a las ventas, así que vamos a empezar por allí, ¿ok? Nos vemos en el próximo episodio. Soy Javier Miranda y ha sido un placer tenerlos acá en Pensamiento Persuasivo. Muchas gracias a todos.